Hola hermanos y amigos, este video se llama Quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Mucha gente quiere obedecer a Dios, pero está atrapada en algún pecado y no lo puede dejar. Y lo intenta, lo intenta, lo intenta y vuelve a pecar. Y por más que quiere ser obediente y agradar a Dios, termina pecando. Por ejemplo, alguien que no puede parar de mentir, o alguien que no puede parar de ver mujeres en la calle, o alguien que no puede parar algún pecado sexual, que no puede parar de dejar de fumar, dejar de tomar, etcétera, ¿no? Y yo quiero platicarte sobre esto. Yo siento hoy esta plática en Juan capítulo 8, creo que es del verso 32 en adelante, que Jesús dijo a los que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que peca es esclavo del pecado, y el esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo sí permanece en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú no puedes parar de cometer algún tipo de pecado, y te duele y pides perdón, pero lo vuelves a cometer, estás en esclavitud al pecado. El pecado te ha encadenado, te ha atado, y tienes una atadura espiritual, tienes un problema espiritual, y tienes que venir a Jesucristo y pedirle que te libere. Eh, Esto es muy doloroso, es muy triste, pero cuando tú practicas algún tipo de pecado, eh, los demonios te van a atar, y mientras más tiempo dures practicándolo, va a ser más difícil salir. Em, por ejemplo, si tú empiezas a ver mujeres en internet, eh, va a ser cada vez más difícil que salgas, lo vas a hacer cada vez más seguido, y te va a ser muy difícil resistir ese pecado, o el cigarro, o el alcohol, o lo que sea, ¿no? Todos los tipos de pecado te pueden encadenar. Eh, los ateos no pueden explicar eso. ¿Cómo es posible que el pecado encadene? Bueno, cuando tú empiezas a obedecer, cada vez te es más fácil obedecer, es al revés. El pecado lo empiezas a practicar, cada vez es más difícil no pecar. Y la obediencia, si tú lo empiezas a practicar, cada vez es más fácil. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, tú le entregas tu vida, tú te arrepientes, tú le dices: Señor, quiero obedecerte. Con el poder de Jesucristo empiezas a dejar el pecado, empiezas a ser obediente al Evangelio, porque Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra. O sea, mucho tiempo, esforzándose para obedecer cada vez más, obedecer cada vez más, obedecer cada vez más. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A mí Dios me enseñó en mi vida espiritual que para poder dejar varios pecados que yo no podía dejar, tenía que confesarlos, pedirle perdón a Dios y reprender a los demonios que estaban detrás de ese pecado. Serpiente de tal pecado, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo: les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Así que te piso la cabeza y te vas de mi vida para siempre, diablo de este pecado, en el nombre de Jesús. Y le estaba pegando un espadazo en la cabeza. Y cuando yo perseveré, haciendo guerra espiritual y esforzándome para obedecer y negándome a mí mismo y cargando mi cruz, el poder de Jesucristo vino sobre mi vida y me hizo libre. Amigo que me escuchas, hermano, hermana o amigo, los hermanos son los que son salvos y los amigos son los que no son salvos, pero para allá van. Es importante que tú me entiendas esto. Si tú empiezas a obedecer a Dios, cada vez te será más fácil obedecerlo, más agradable obedecerlo, y tendrás más hambre de obedecerlo. Pero si tú empiezas a pecar, cada vez vas a pecar más, vas a estar más encadenado, y cada vez vas a sentirte más lejos de Dios,
menos apto para acercarte a Él, se te va a hacer más difícil leer la Biblia, orar, evangelizar. Te vas a alejar del reino de Dios. El pecado mata y separa de Dios. Pero hoy yo quiero, con esta reflexión, con este video, que tú te pongas a pensar que tú ya quieres cambiar de manera de vivir y tú quieres alejarte del pecado a cualquier costo, y tú no le vas a tener misericordia al pecado y vas a luchar, vas a perseverar buscando a Jesús hasta que tu oración haga que el Señor Jesús voltee a verte y Él te libere. Él es el único que tiene poder para liberarte de esos pecados. ¿Y por qué ya has orado muchas veces y no has podido salir? Bueno, Dios te está mostrando lo terrible que es apartarse de Él. Lo terrible y amargo que es apartarse de Él. Y lo peor, ¿sabes qué? Es que el pecado lleva al infierno. Es como si un hombre se va a aventar de un puente, se va a suicidar, pero antes de aventarse te agarra a ti, te empieza a jalar a ti para que aventarse contigo, o sea, te quiere matar con él. Eso hace el pecado. Te quiere jalar a la condenación eterna. Jesús dijo, si tu mano te hace pecar, córtala, porque es mejor con una mano entrar al cielo, allá te ponen otra, y no con las dos ser arrojado al infierno, al fuego que nunca se apaga y al gusano que nunca muere. Ya lo mismo del ojo, si tu ojo te hace pecar, o de tu mano o tu pie, córtalo. El pecado es como alguien que se quiere suicidar, se quiere aventar de un puente muy alto, pero te agarra a ti y te jala para aventarte a ti también. Y tú luchas y haces todo lo posible para que te suelte. Lo golpeas en la cara, quítate, déjame, pum, pum, pum. Y empiezas a pelear con el pecado. ¡Pum! ¡Suéltame! ¡Pum! En el nombre de Jesús, no me vas a llevar al infierno contigo. ¡Pum! No me vas a arrastrar a la condenación eterna. ¡Pum! En el nombre de Jesús. ¡Pum! ¡Pac! Y te suelta. Pero si no luchas con todo lo que tienes, te va a llevar al infierno. Y termino este video con una historia real de mi abuela. El pecado es un lastre que si no lo cortas te va a llevar a la condenación eterna. Hay un falso cristianismo que predica que Dios ofreció una gracia que puedes pecar y morir y seguir siendo salvo. No, eso es mentira. La gracia es poder para obedecer, no permiso para pecar. Los que verdaderamente están bajo la gracia de Dios son los que han recibido la unción del Espíritu Santo para vencer toda tentación y no caer en ella. Esa es la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios no es permiso para pecar. Hay falsas doctrinas de los calvinistas que dicen que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde, y se pierde bien fácil. Escrito está, al que pecare contra mí, a este borraré de mi libro. Y escrito está, el pámpano que en mí no permanece, se va a secar. Y los cortarán, los arrojarán al fuego y arderán. Una vez estuvo pegado a la vid. Imposible estar pegado a la vid sin haber nacido de nuevo alguna vez. Te cuento la historia de mi abuela. Mi abuela era fumadora, muy fumadora, y ella era cristiana. Iba a la iglesia, escuchaba alabanzas, cantaba alabanzas, pegaba versículos en las paredes de su cuarto, le hacían oración, etc. Pero no podía dejar de fumar. Hiciera lo que hiciera, no podía dejar de fumar. Predicaciones, oraciones, alabanza. Y se murió. Yo quisiera que se hubiera arrepentido al último momento, pero su muerte fue súbita. Yo dudo que esté en el cielo, yo creo que está en el infierno. Jesús dijo, si tu mano te hace pecar, córtala. ¿Por qué si ella le pidió a Dios dejar el cigarro? ¿Por qué si ella ponía versículos, escuchaba predicaciones? Nunca pudo. No se le dio el poder y la gracia para poder ser libre del pecado de fumar. Muy sencillo. No tenía corazón perfecto para con Dios. Veía novelas, tenía enojos, iras, toleraba pecado en su vida. No tenía corazón perfecto para con Dios. Y escúchame una cosa. Si tú no estás dispuesto a entregarte al 100% a Jesucristo, si Dios no ve tu corazón 100% entregado y determinado a cortar con el pecado para siempre y seguir a Jesús, no se te va a dar la gracia de Dios para cortar con el pecado.
¿Por qué unos pueden salir de la marihuana, de la heroína, de drogas muy fuertes, de un día para otro con el poder del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad? Y otros mueren en pecado como mi abuela, que por más que hizo no pudo, porque no pusieron el 100% de su corazón y su deseo en seguir a Jesucristo, cueste lo que cueste. Y ella seguía tolerando pecados en su vida. Enojos, iras, contiendas, telenovelas, etc. Dios no va a ayudar a una persona así, que no esté dispuesto a convertirse al 100% a Jesucristo y a entregar todo. Créeme, tú en tus fuerzas no puedes ser libre del pecado. Alcohólicos Anónimos, lo único que hace es cambiar de demonio, porque el diablo es astuto. Quita el alcoholismo y mete a otro demonio. Pero a fin de cuentas, sin Jesús no hay salvación del alma. Y Él es el único que liberta, salva, restaura. ¿Quieres la verdadera gracia de Dios para ser libre de cualquier pecado? El que sea, homosexualidad, el que sea, masturbación, pornografía, vicios, drogas, el que sea, entrégate al 100% a Jesucristo. Si Dios no ve corazón perfecto, no te va a dar su gracia. Yo espero que no te pase como a mi abuela. Le preguntaron a Jesús: Señor Jesús, en Lucas 13, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús contestó: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Jesús sí ayuda a unos a salir del pecado y estar limpios, y a otros no. Se llama decisión del corazón, perfecto corazón para con Dios, conversión total, genuina, deseo de nunca más volver atrás. Es decir, morirse a sí mismo, cargar su cruz y seguir a Jesús. Si tienes ese requisito, créeme, sigue insistiendo, porque Jesús te va a dar su gracia para ser libre. Pero si tú eres tibio, si tú eres de doble ánimo, Jesús no te va a dar su gracia. Y el pecado te va a terminar arrastrando al infierno. Como a mi abuela. Medita en esto. Jesús ordena conversión genuina y total, o vas al infierno. Un bebé cuando nace pone el 100% de su fuerza para nacer. La mamá cuando va a nacer su bebé pone el 100% de su fuerza para nacer. Si no ponen el 100, el bebé se puede morir en el vientre. Se llama el punto de no retorno, cuando la persona está en el tiempo para arrepentirse al 100% o quedarse en un cristianismo tibio, light, mundanón. Jesucristo te ama. Este es el 100%. Gloria a Jesucristo.